El resplandor intrínseco. Cuando surge la luminosidad base en el momento de la muerte, el practicante experimentado mantiene plena conciencia, se fusiona con ella y alcanza así la liberación. Pero si no logramos reconocer la luminosidad base, nos encontramos con el siguiente bardo, el bardo luminoso del Dharmata. La enseñanza sobre el bardo del Dharmata es una instrucción muy especial, específica de la práctica Dzogchen y atesorada durante siglos en el corazón de las enseñanzas Dzogchen. Al principio sentí algunos reparos en presentar públicamente esta enseñanza, la más sagrada, y, de hecho, quizá me habría abstenido de hacerlo si no existieran precedentes, pero ya se han publicado el libro tibetano de los muertos y algunos otros libros que hablan del bardo del Dharmata y que han conducido a conclusiones ingenuas. Tengo la sensación de que es importantísimo y oportuno poner a disposición del público una explicación sin rodeos de este bardo, situándolo en su verdadero contexto. Debo señalar que no expongo en detalle las prácticas avanzadas de que se trata, puesto que ninguna de ellas podría aplicarse eficazmente jamás, bajo ninguna circunstancia, si no es con las instrucciones y la orientación de un maestro competente, y cuando el compromiso y la conexión con el maestro se mantienen completamente puros. He recogido observaciones de muchas fuentes distintas para que este capítulo, que me parece uno de los más importantes del libro, resulte lo más lúcido posible. Espero que gracias a él algunos de ustedes puedan establecer una conexión con esta extraordinaria enseñanza y se sientan inspirados para investigar más a fondo y para emprender ustedes mismos la práctica. Las 4 fases del Dharmata. La palabra sánscrita Dharmata, en tibetano Choni, designa la naturaleza intrínseca de todas las cosas, la esencia de las cosas tal como son. Dharmata es la verdad desnuda e incondicionada, la naturaleza de la realidad, la verdadera naturaleza de la existencia fenoménica. Lo que tratamos aquí es algo fundamental para la cabal comprensión de la naturaleza de la mente y la naturaleza de todas las cosas. El fin del proceso de disolución y el amanecer de la luminosidad base han abierto una dimensión completamente nueva que ahora empieza a desplegarse. Una manera sencilla que se me ha ocurrido para explicarlo es compararlo con el paso de la noche al día. La fase final del proceso de disolución de la muerte es la experiencia negra de la etapa de pleno logro o plena consecución. Se la describe como un cielo envuelto en tinieblas. El surgimiento de la luminosidad base es como la claridad del cielo vacío justo antes del amanecer. Ahora, el sol del Dharmata empieza a alzarse gradualmente en todo su esplendor e ilumina los contornos del terreno en todas direcciones. El resplandor natural de Rigpa se manifiesta espontáneamente como un fulgor de luz y energía. Como el sol que se alza en ese cielo vacío y despejado, las apariciones luminosas del bardo del Dharmata surgen del espacio de la luminosidad base que todo lo abarca. El nombre que le damos a esta manifestación de sonido, luz y color es presencia espontánea.
porque está siempre inherentemente presente en la extensión de la pureza primordial que es su base. Lo que realmente ocurre aquí es un proceso de despliegue en el cual la mente y su naturaleza fundamental gradualmente se van haciendo más y más manifiestas. El bardo del Dharmata es una etapa de este proceso, pues es por medio de esa dimensión de luz y energía como la mente se despliega desde su estado más puro, la luminosidad base, hacia su manifestación como forma en el siguiente bardo, el bardo del devenir. Me parece muy sugerente que la física moderna haya demostrado que la materia, cuando se la investiga, se revela como un océano de energía y luz. La materia, por así decir, es luz condensada o congelada. Toda materia es una condensación de luz en formas que se mueven de un lado a otro a velocidades medias inferiores a la velocidad de la luz. Observa David Bohm. La física moderna también entiende la luz desde una perspectiva múltiple. Es energía y es también información, contenido, forma y estructura. Es el potencial de todo. El bardo del Dharmata tiene 4 fases, cada una de las cuales presenta una nueva oportunidad de liberación. Si no se aprovecha la oportunidad, a continuación se despliega la fase siguiente. La explicación que ofrezco aquí de este bardo tiene su origen en los tantras Dzogchen, en los que se enseña que solo por medio de la práctica avanzada especial de luminosidad togal puede entenderse en un sentido real el verdadero significado del bardo del Dharmata. El bardo del Dharmata figura de un modo mucho menos destacado en los otros ciclos de enseñanzas sobre la muerte pertenecientes a la tradición tibetana. Incluso en el libro tibetano de los muertos, que también se cuenta entre las enseñanzas Dzogchen, la secuencia de estas 4 fases aparece solo implícitamente, como velada, y no se presenta en una estructura clara y ordenada. No obstante, debo recalcar que lo único que podemos esperar de las palabras es que nos proporcionen cierta imagen conceptual de lo que puede ocurrir en el bardo del Dharmata. Las apariciones de este bardo no pasarán de ser imágenes conceptuales hasta que el practicante haya perfeccionado la práctica de Togal, en la que cada detalle de la descripción que ahora voy a dar se convierte en una experiencia personal innegable. Lo que pretendo aquí es únicamente comunicar una cierta percepción de la existencia de esta maravillosa y sorprendente dimensión y completar mi descripción del conjunto de los bardos. Asimismo, albergo la profunda esperanza de que esta descripción completa pueda servirle quizás a modo de recordatorio cuando pase usted por el proceso de la muerte. Luminosidad, el paisaje de luz. En el bardo del Dharmata, uno toma un cuerpo de luz. La primera fase de este bardo se despliega cuando el espacio se disuelve en luminosidad. De pronto se cobra conciencia de un mundo vibrante y fluido de sonido, luz y color. Todos los rasgos ordinarios de nuestro entorno conocido se han fundido en un paisaje de luz que lo inunda todo. Este paisaje es de un brillo claro y radiante, transparente y multicolor, no limitado por ningún tipo de dimensión ni dirección, trémulo y en movimiento constante. El libro tibetano de los muertos dice que es como un espejismo en una llanura bajo el calor del verano. Sus colores son expresión natural de las cualidades intrínsecas y elementales de la mente.
El espacio se percibe como luz azul, el agua blanca, la tierra amarilla, el fuego roja y el viento verde. Los estables que sean estas deslumbradoras apariciones de luz en el bardo del Dharmata depende por entero de la estabilidad que uno haya logrado alcanzar en la práctica de Togal. Solo el auténtico dominio de esta práctica nos permitirá estabilizar la experiencia y aprovecharla para obtener la liberación. De otro modo, el bardo del Dharmata será un destello pasajero, como un relámpago. Ni siquiera nos daremos cuenta de que ha tenido lugar. Permítame insistir de nuevo en que solo un practicante de Togal estará preparado para hacer este decisivo reconocimiento, que estas radiantes manifestaciones de luz no tienen una existencia separada de la naturaleza de la mente. Unión, las deidades. Cuando no se reconoce esto como la manifestación espontánea de Rigpa, los rayos y los colores empiezan a integrarse y a cuajar en puntos o esferas de luz de distinto tamaño, llamadas tikle. Dentro de ellas aparecen los mandalas de las deidades pacíficas y airadas, como enormes concentraciones esféricas de luz que parecen ocupar la totalidad del espacio. Esta es la segunda fase, denominada la luminosidad se disuelve en unión, en la cual la luminosidad se manifiesta en forma de budas o deidades de diversos tamaños, color y forma y con distintos atributos. La luz brillante que emana de ellos es deslumbrante y cegadora. El sonido es tremendo, como el retumbar de 1000 truenos, y los rayos y haces de luz son como el láser que lo perfora todo. Estas son las 42 deidades pacíficas y 58 airadas, que describe el libro tibetano de los muertos. Se despliegan durante un cierto período de días, adoptando su configuración característica de mandala en grupos de 5. Esta visión llena toda la percepción con tal intensidad que, si uno no es capaz de reconocerla como lo que realmente es, parecerá aterradora y amenazante. El miedo más absoluto y el pánico ciego pueden llegar a consumir y uno se desmaya. De uno mismo y de las deidades brotan finísimos haces de luz que unen su corazón con el de ellas. En sus rayos aparecen incontables esferas luminosas que aumentan de tamaño y después ruedan hacia arriba, mientras todas las deidades se disuelven en uno mismo. Sabiduría. Si tampoco esta vez se logra reconocer y estabilidad, se despliega la siguiente fase, llamada la unión se disuelve en sabiduría. Otro fino haz de luz brota del corazón. De este haz se despliega una visión enorme, sin embargo, todos sus detalles son nítidos y precisos. Es la manifestación de los diversos aspectos de la sabiduría, que aparecen juntos en un despliegue de alfombras de luz extendidas y resplandecientes tigles esféricos. Primero, sobre una alfombra de luz azul oscuro, aparecen trémulos tigles de azul zafiro, en grupos de 5. Más arriba, en una alfombra de luz blanca, aparecen tigles radiantes, blancos como el cristal. Aún más arriba, en una alfombra de luz amarilla, aparecen tigles dorados, y sobre ella, una alfombra de luz roja sostiene tigles rojo rubí.
todo ello coronado por una esfera radiante como un dosel de plumas de pavo real. Ese brillante despliegue de luz es la manifestación de las 5 sabidurías: la sabiduría del espacio que todo lo abarca, la sabiduría semejante a un espejo, la sabiduría igualadora, la sabiduría del discernimiento y la sabiduría que todo lo logra. Pero, dado que la sabiduría que todo lo logra solo llega a perfeccionarse en el momento de la iluminación, todavía no aparece. Por consiguiente, no hay ninguna alfombra de luz ni tiglex de color verde, pero el verde está presente en los otros colores. Lo que se manifiesta aquí es nuestro potencial de iluminación, y la sabiduría que todo lo logra solo aparecerá cuando nos convirtamos en un Buda. Si no alcanzamos la liberación aquí, reposando sin distracción en la naturaleza de la mente, las alfombras de luz y los tigles, junto con nuestro Rigpa, se disuelven en la radiante esfera de luz que es como un dosel de plumas de pavo real. Presencia espontánea. Esto anuncia la fase final del bardo del Dharmata. La sabiduría se disuelve en presencia espontánea. Ahora toda la realidad se presenta en una imponente manifestación. Primero, el estado de pureza primordial amanece como un cielo abierto y despejado. A continuación, aparecen las deidades pacíficas y airadas, seguidas por los reinos puros de los Budas y bajo ellos los 6 reinos de existencia samsárica. La absoluta ausencia de límites de esta visión escapa por completo a nuestra imaginación ordinaria. Se presentan todas las posibilidades, de la sabiduría y la liberación a la confusión y el renacimiento. En ese momento nos encontraremos dotados de poderes de percepción y recuerdo clarividentes. Por ejemplo, con total clarividencia y los sentidos libres de obstrucciones, conoceremos nuestras vidas pasadas y futuras. Veremos los pensamientos de los demás y tendremos conocimiento de los 6 reinos de existencia. En un instante recordaremos vívidamente todas las enseñanzas que hayamos oído e incluso enseñanzas que no hemos oído jamás despertarán en nuestra mente. A continuación, toda la visión se disuelve y vuelve a su esencia original, tal como se viene abajo una tienda de campaña cuando le cortan las cuerdas. Si tiene usted la estabilidad suficiente para reconocer estas manifestaciones como el resplandor natural de su propio Rigpa, quedará liberado. Pero, sin experiencia en la práctica de Togal, será incapaz de contemplar la visión de las deidades que son tan brillantes como el sol. Antes bien, a consecuencia de las tendencias habituales de sus vidas anteriores, su mirada se verá atraída hacia abajo, hacia los 6 reinos. Son estos reinos lo que usted reconocerá y lo que le inducirá a caer de nuevo en el engaño. El libro tibetano de los muertos atribuye una duración específica en días a las diversas experiencias del bardo del Dharmata. No se trata de días solares de 24 horas porque en la esfera del Dharmata hemos dejado atrás todas las limitaciones, como las del tiempo y el espacio. Son días de meditación y se refieren al tiempo que hemos podido reposar sin distracción en la naturaleza de la mente o en un solo estado mental.
Sin estabilidad en la práctica de la meditación, estos días pueden ser sumamente breves y la aparición de las deidades pacíficas y airadas tan fugaz que ni siquiera nos demos cuenta de que se han presentado. La comprensión del Dharmata. Ahora que el bardo del Dharmata amanece sobre mí, abandonaré todo miedo y terror. Reconoceré todo lo que aparezca como la manifestación de mi propio Rigpa y sabré que es la aparición natural de este bardo. Ahora que he llegado a este punto crucial, no temeré a las deidades pacíficas y airadas que surgen de la naturaleza de mi propia mente. La clave para la comprensión de este bardo es que todas las experiencias que se producen en él son el resplandor natural de la naturaleza de nuestra mente. Lo que ocurre es que se liberan distintos aspectos de su energía iluminada, así como los arcoíris de luz movediza que proyecta un cristal son manifestación natural de éste, así las deslumbrantes apariciones del Dharmata no pueden separarse de la naturaleza de la mente. Son su expresión espontánea. Así pues, dice el libro tibetano de los muertos, por aterradoras que puedan ser, no se han de temer más que a un león disecado. Estrictamente hablando, empero, sería un error atribuir a estas apariciones los nombres de visión o incluso de experiencia, porque tanto las visiones como las experiencias dependen de una relación dualista entre alguien que percibe y algo que es percibido. Si logramos reconocer las apariciones del bardo del Dharmata como la energía de sabiduría de nuestra propia mente, no hay ninguna diferencia entre el que percibe y lo percibido, y esta es una experiencia no dualista. Entrar por completo en esa experiencia es alcanzar la liberación. Dice Kalu Rinpoche, la liberación surge en ese momento del estado posterior a la muerte en que la conciencia puede darse cuenta de que sus experiencias no son otra cosa que la propia mente. Sin embargo, ahora que ya no tenemos la base ni el escudo de un mundo ni un cuerpo físicos, las energías de la naturaleza de la mente, liberadas en el estado del bardo, pueden parecer abrumadoramente reales, como si asumieran una existencia objetiva. Parece que residan en el mundo exterior, y sin la estabilidad de la práctica no tenemos conocimiento de nada que sea no dual, que no dependa de nuestra propia percepción. En cuanto juzgamos erróneamente que las apariciones son algo separado de nosotros, que son visiones externas, reaccionamos con miedo o esperanza, y eso nos conduce al engaño. Tal como en el amanecer de la luminosidad base, la clave de la liberación era el reconocimiento del resplandor espontáneo de Rigpa, la energía manifiesta de la naturaleza de la mente, lo que marca la diferencia entre alcanzar la liberación o continuar en un ciclo incontrolado de renacimientos. Tornemos, por ejemplo, la aparición de las 100 deidades pacíficas y airadas que se produce en la segunda fase de este bardo. Esta aparición se compone de los Budas de las 5 familias de Budas, sus equivalentes femeninos, Bodhisattvas masculinos y femeninos, los Budas de los 6 reinos y una serie de deidades airadas y protectoras. Todos ellos emergen entre la luz resplandeciente de las 5 sabidurías. ¿Cómo hemos de entender estos Budas y deidades? Cada una de estas formas puras expresa una perspectiva iluminada sobre una parte de nuestra experiencia impura.
Los 5 Budas masculinos son el aspecto puro de los 5 agregados del yo. Sus 5 sabidurías son el aspecto puro de las 5 emociones negativas. Las 5 Budas femeninas son las cualidades elementales y puras de la mente, que nosotros experimentamos como los elementos impuros de nuestro cuerpo físico y nuestro entorno. Los 8 Bodhisattvas son el aspecto puro de los distintos tipos de conciencia, y sus equivalentes femeninos son los objetos de estas conciencias. Tanto si se manifiesta la visión pura de las familias de Budas y su sabiduría, como si surge la visión impura de los agregados y las emociones negativas, en su naturaleza fundamental son intrínsecamente lo mismo. La diferencia reside en cómo la reconocemos y en si reconocemos que emergen de la base de la naturaleza de la mente como energía iluminada. Tomemos, por ejemplo, lo que se manifiesta en nuestra mente como un pensamiento de deseo. Si se reconoce su verdadera naturaleza, surge libre de apego, como la sabiduría del discernimiento. El odio y la ira, cuando se reconocen realmente, surgen como claridad diamantina, libre de aferramiento, es la sabiduría semejante a un espejo. Cuando se reconoce la ignorancia, surge como una vasta claridad natural, libre de conceptos, la sabiduría del espacio que todo lo abarca. El orgullo, al reconocerlo, se percibe como no dualidad e igualdad, la sabiduría igualadora. Los celos, al reconocerlos, se liberan de parcialidad y aferramiento y surgen como la sabiduría que todo lo logra. Así, las 5 emociones negativas surgen como consecuencia directa de nuestra incapacidad de reconocer su verdadera naturaleza. Cuando se las reconoce realmente, quedan purificadas y liberadas, y emergen como nada menos que la manifestación de las 5 sabidurías. En el bardo del Dharmata, si no se logra reconocer las luces resplandecientes de estas sabidurías, el aferramiento a sí mismo entra en la propia percepción, del mismo modo en que, como dice un maestro, una persona enferma y con fiebre elevada empieza a tener alucinaciones y a ver toda clase de ilusiones engañosas. Así, por ejemplo, si no se logra reconocer la luz rojo rubí de la sabiduría del discernimiento, ésta surge como fuego porque es la esencia pura del elemento fuego. Si no se logra reconocer la verdadera naturaleza del resplandor dorado de la sabiduría igualadora, surgirá como el elemento tierra, porque es la esencia pura del elemento tierra, y así sucesivamente. Es así como, al entrar el aferramiento a uno mismo en la percepción de las apariciones del bardo del Dharmata, éstas se transforman, casi podríamos decir que se solidifican, en las diversas bases de ilusión engañosa del samsara. Un maestro Dzogchen utiliza el ejemplo del hielo y el agua para explicar cómo se despliegan esta ausencia de reconocimiento y el aferramiento a sí mismo. El agua suele ser líquida, un elemento con maravillosas cualidades, que purifica y apaga la sed, pero cuando se congela, se solidifica y se convierte en hielo. De un modo semejante, siempre que surge el aferramiento a uno mismo, hace que se solidifiquen nuestra experiencia interna y la manera en que percibimos el mundo que nos rodea. Sin embargo, tal como el calor del sol derrite el hielo y vuelve a convertirlo en agua, la luz del reconocimiento revela nuestra naturaleza de sabiduría ilimitada. Ahora podemos ver exactamente cómo, después del amanecer de la luminosidad base y el bardo del Dharmata, el samsara surge en realidad a consecuencia de nuestra incapacidad para reconocer en 2 ocasiones sucesivas la naturaleza esencial de la mente.
En la primera ocasión no se reconoce la luminosidad base, la base de la naturaleza de la mente. Si se hubiera reconocido, se habría alcanzado la liberación. En la segunda se manifiesta la naturaleza energética de la naturaleza de la mente, con lo que se presenta una segunda oportunidad de liberación. Si tampoco se reconoce, las emociones negativas que surgen empiezan a solidificarse en forma de diversas percepciones falsas que juntas crean los reinos ilusorios que denominamos samsara y que nos aprisionan en el ciclo de nacimiento y muerte. La totalidad de la práctica espiritual, pues, va dedicada a invertir directamente lo que yo llamaría este desarrollo de la ignorancia, a fin de descrear y dessolidificar esas falsas percepciones interrelacionadas e interdependientes que nos han hecho quedar atrapados en la realidad ilusoria de nuestra propia invención. Lo mismo que cuando aparecía la luminosidad base en el momento de la muerte, tampoco aquí en el bardo del Dharmata puede darse por segura la liberación, porque cuando resplandece la luz brillante de la sabiduría, la acompaña un despliegue de luces y sonidos tranquilizadores, sencillos y acogedores, no tan imponentes ni abrumadores como la luz de la sabiduría. Estas luces tenues, humosa, amarilla, verde, azul, roja y blanca, son nuestras tendencias inconscientes habituales acumuladas por la ira, la codicia, la ignorancia, el deseo, los celos y el orgullo. Estas son las emociones que crean los 6 reinos del samsara, los reinos de los infiernos, de los espíritus hambrientos, de los animales, de los humanos, de los semidioses y de los dioses, respectivamente. Si no hemos reconocido y estabilizado la naturaleza dharmata de la mente durante la vida, nos vemos atraídos instintivamente hacia las luces tenues de los 6 reinos, cuando la tendencia básica al aferramiento que hemos adquirido durante la vida empieza a agitarse y despertar. Sintiéndose amenazada por el fulgor dinámico de la sabiduría, la mente retrocede. Las luces acogedoras, la invitación de nuestras tendencias habituales nos atraen hacia un renacimiento determinado por la emoción negativa que domina en particular nuestro karma y nuestro continuo mental.